Bienvenido a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Hoy vamos a analizar el caso de la señora de iniciales IDG contra España, un caso del conocimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es que este caso abordó el tema del derecho a la vivienda en el ámbito del sistema de Naciones Unidas. Evidentemente, España es parte del protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde septiembre del año 2010. Este caso se derivó de la comunicación 2/2014 y fue fallado por el Comité Convencional en octubre del año 2015. Antecedentes del caso. La señora de iniciales IDG vivía en Madrid. En el año 2007 utilizó la mayor parte de sus ahorros junto con un préstamo bancario para adquirir una vivienda. Tal vivienda fue tasada a un costo de 742.890 euros. Derivado de la crisis económica del año 2008 en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, la autora de la comunicación no cumplió el crédito hipotecario, adeudando más de 11.000 euros. En consecuencia, la entidad crediticia inició un procedimiento hipotecario ante el juzgado de primera instancia número 31 en la ciudad de Madrid. Pese a los múltiples intentos, solo fue posible notificar a la autora de la comunicación hasta abril de 2013, ya ante un inminente remate bancario. Y es que la autora de la comunicación presentó un recurso de reposición para determinar la nulidad de todo el procedimiento hipotecario, pero este fue desestimado. Posteriormente, la señora IDG presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional Español, argumentando que se habían violado en su perjuicio los artículos 24 y 25 de la Constitución Española. Desafortunadamente, en octubre de 2013, el Tribunal Constitucional Español determinó no admitir el amparo. Así, agotados los recursos en jurisdicción doméstica, la señora de iniciales IDG presentó comunicación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, alegando la vulneración del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce expresamente el derecho a la vivienda adecuada. La autora sostuvo además que su caso se encuadraba en una especie de crisis socioeconómica en España, lo que le impidió acceder a la justicia y cuestionar inclusive las cláusulas contractuales de la hipoteca. Resolución. Y es que en este caso, el Comité Convencional dio intervención a la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de conformidad con el artículo 8 del protocolo facultativo. Ojito con esto, porque esta organización internacional sostuvo que, derivado de la crisis económica, el Estado español había ejecutado más de 400.000 hipotecas, dejando a miles de personas sin vivienda. Además, realizó una durísima crítica con apego en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En principio, el Comité Convencional sostuvo que en este caso no había litispendencia en razón de peticiones o comunicaciones presentadas ante el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Así también, el Comité DESC sostuvo que el Tribunal Constitucional Español se abstuvo de analizar violaciones sustantivas a los derechos de la autora de la comunicación. Ojito con esto, porque ya en los méritos de fondo, el Comité Convencional sostuvo que el derecho humano a la vivienda adecuada constituye una base para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, este derecho debe ser garantizado, ello y con independencia de los recursos económicos de las personas, de conformidad con la Observación General 4 del año de 1992. El Comité Convencional sostuvo además que todas las personas tienen el derecho de gozar de cierta seguridad jurídica respecto de la tenencia sobre su derecho a la vivienda, y garantizar así incluso una protección legal frente a actos como los desahucios. Mucho ojito con la doctrina convencional. El comité considera que los estados partes deben velar para que los procesos, en el contexto de desalojos forzosos o aquellos en que se pueda afectar la seguridad de la tenencia y concluir en un eventual desalojo de las viviendas, observen las garantías procesales que aseguren, entre otras cosas, una auténtica oportunidad de consulta a las personas afectadas y un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo. Adicionalmente, el Comité Convencional sostuvo que la autora de la comunicación solo tuvo información del procedimiento hipotecario en su contra hasta abril de 2013. Consecuentemente, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Comité Convencional sostuvo que en este caso se había presentado una inadecuada notificación a la autora de la comunicación, que además trascendió al contenido sustantivo del derecho a la vivienda del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así las cosas, al incumplir también con el deber de proveer un recurso efectivo para la defensa de los derechos humanos de la autora de la comunicación, se generó también una violación al artículo 11, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se generó con ello la obligación de reparar. Repercusiones. Este caso sentó un precedente muy importante en el ámbito de las Naciones Unidas para entender la vulneración del derecho a la vivienda en un contexto de crisis económica. Y es que, como lo puedes intuir, estamos ante los primeros avances sobre el desarrollo al derecho a la vivienda adecuada en el ámbito de la doctrina de las Naciones Unidas.
Muy bien, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parecen los argumentos del Comité Desk sobre el derecho humano a la vivienda? Por favor, déjame saberlo en los comentarios. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete, y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.